buenas noches dominicanos, buenas noches dominicanas. Reinaldo, todo está bien, ¿verdad que sí, Reinaldo? Esta noche, para el combate y para el debate. Qué bueno estar con ustedes, amables televidentes, que nos dispensan el honor de su sintonía. Quiero empezar saludando a mis dos nietas. Ahí están frente al televisor, Natalia y Renata. Renata y Natalia, gracias a ella, porque sacrifican su sueño también para ver a su abuelo. Así que gracias a ustedes. Naturalmente ahí está su madre, mi hija mayor, Marcel María, y a Mauri Chala, que también me dispensa el honor de sintonizar a Debates al Día. Contentísimo de estar con ustedes una vez más, amables televidentes. Los combustibles en el día de hoy pudiéramos decir que se quedaron intactos, porque en honor a la verdad no es del nada significativo el aumento, el ligerito aumento. Yo supongo que Robertico y Gerald están en su casa tirando el grito al cielo, porque la gran verdad es que el aumento de hoy fue tan pírrico que no se puede ni siquiera considerar. Así que no subió, pero tampoco se puede decir que bajó, porque no es significativo en lo más mínimo. De todas formas, y temas importantes, interesantes tenemos hoy. Ustedes sabrán que en la tercera sala de la Corte de Apelación Penal del Distrito Nacional le varió la medida a los imputados involucrados en el problema de corrupción, de ventas de terreno de los Tres Brazos, encabezado esto por Leoncio Almanzar, quien fuera el director de CORDE. Y bueno, pero parece que fue tan alto el monto que se le impuso como medida también, que según ellos insólitamente no pueden pagar. Digo esto insólitamente porque independientemente de las acusaciones que se vierten contra ellos, hay que reconocer, por ejemplo, y de manera particular, el caso de Leoncio Almanzar. No hay posibilidad de él justificar que no está en capacidad de salir, de obtener su libertad, porque no puede pagar $1 millón de pesos. Porque ustedes saben que es el 10% que se paga. O sea, si el monto a pagar, la garantía económica es de 10 millones, pues entonces pagaría $1 millón de pesos. Y evidentemente que en el caso particular de Leoncio Almanzar, porque lo conocemos, no hay forma de justificar que él no esté en capacidad de pagar, que él sacrifique su libertad por el hecho de no poder pagar. Eso pudiera ser una jugada de ellos estratégica para decirle al pueblo, para mandar un mensaje en el sentido de que no hubo tal corrupción, de que las acusaciones son infundadas. Sin embargo, la gran verdad es que el pueblo no se come esa es la verdad. No hay forma de ello justificar. Y entendemos que es una jugada hasta de mal gusto, realmente. Ellos están en la plena capacidad, porque además, amables televidentes, sus abogados postularon y asumieron incluso la defensa de ellos, la propuesta en función de que el arraigo se lo permitía. O sea, si hay un acontecimiento que se pone de manifiesto en el conocimiento de una medida de coerción, es el arraigo por parte del imputado. Y el arraigo implica incluso la capacidad del imputado para, en el caso eventual de que se le imponga una garantía económica como medida de coerción, pagarla. Porque el propósito de todo abogado con su defendido es el de que una salida pura y simple, pero en función del perfil del caso, en función de la característica del caso, esa medida no era posible. Entonces, la siguiente, un tanto más blanda,
pudiéramos decir que es la visita periódica, el grillete y la prisión domiciliaria, la garantía económica también. Lo que no procura nunca un abogado ni un imputado es la prisión preventiva. Bueno, pues se le asignó, se le adjudicó, se le impuso la prisión preventiva en la medida de coerción inicialmente, y ahora ellos en la preliminar solicitaron, en apelación sí solicitaron la variación de la medida. Y eso fue lo que hizo el juez, complacerlos a ellos. Entonces ahora no pueden arguir que no están en capacidad de pagar la garantía económica que se le puso como variación de la medida. Entendemos, reiteramos, que es una jugada un tanto estratégica que el pueblo dominicano no la asimila, no la acepta. Así que, Leoncio Almanzar, tu medida de coerción consistiendo en garantía económica como consecuencia de la variación está ahí, y pienso que no tiene otra alternativa, otra opción que cumplirla, que pagar la garantía económica y entonces obtener tu libertad. Eso es por ese lado, señores. Por otro lado, las universitarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, las estudiantes de la UAS, en un acontecimiento sin parangón en la historia de la República Dominicana, en un acontecimiento histórico, pues se lanzaron a las calles de la universidad, se lanzaron a las calles de la UAS a caminar, a marchar en protesta por la violencia de género, por el hecho de ser ellas objeto de violencia. Y tienen razón. La gran verdad es que tienen razón. Porque en la última semana, por ejemplo, hay 3 fallecidos, 3 asesinatos, 3 mujeres víctimas de la violencia. Y es que el hombre dominicano no acaba de reaccionar, señores. La gran verdad es que este acontecimiento histórico ha llamado la atención del pueblo dominicano. Y hay razón para ello, porque la alarma está llegando al cielo, señores. No es posible que los hombres seamos indolentes, inconsecuentes, porque no es porque estemos en este caso postulando, hablando frente a ustedes. Es que la gran verdad es que nosotros tenemos autoridad moral para cuestionar esa acción vergonzosa de los hombres dominicanos. Tengo que generalizar porque no puedo tampoco particularizar, pero los acontecimientos que se están llevando a cabo en materia de violencia de género, de violencia contra la mujer, llama la atención. Incluso ha sido objeto de asombro internacional. Estamos, señores, en el oído del mundo porque el hombre dominicano ha entendido erróneamente que la mejor vía de solución es la vía de hecho, y eso jamás puede ser posible, eso jamás tiene espacio. Amables televidentes, con la anuencia de ustedes, vamos a una pausa y regresamos con temas de su interés y con el hermano Ángel de la Cruz, que ya está aquí con nosotros. La Cámara de Diputados aprobó esta semana en segunda lectura los proyectos de ley sobre protección a la persona adulta mayor y el que designa como Jorge Botello las calles Caracas y Montecristi. En ese mismo orden, la resolución que otorga un reconocimiento al ex pelotero David Ortiz. También el presidente Radamés Camacho recibió al embajador de China en el país, Chang Run, encabezó la 6ª jornada de prevención de cáncer de próstata y de mama e inició un proceso de visitas a departamentos de este órgano, comenzando por Secretaría General Legislativa, Protocolo, Seguridad y Comisiones. Asimismo, la vicepresidenta Gilda Moronta recibió a la embajadora de Canadá en el país, Shauna Hemingway, y una delegación de jóvenes políticos de Colombia.
mientras que Radamés González y Julito Fulcar efectuaron visitas guiadas con jóvenes de Santo Domingo Oeste y representantes de cooperativas internacionales. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando. En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. Ya les habíamos anunciado, amables televidentes, que teníamos en el estudio al hermano Ángel de la Cruz, que nos dispensa siempre el honor de ser parte importante de este programa. Contentísimo, hermano, de estar en este casi el 90% del espacio que resta del programa. Sí. Igual para mí, hermano, siempre un placer compartir contigo y con los amables televidentes que nos guardan la lealtad de sus atenciones. Ángel, en su casa están mis nietas, Natalia y Renata, ahí bien atentas, se ponen guapas. Han tenido problemas, por cierto, con el yerno mío, con el papá de ellas, porque tú sabes que la pelota, el béisbol y ese tipo de cosas, él quiere verme, pero también quiere ver su juego. Claro. No, pero ellos no transigen con eso. Hacen una crisis cuando le mueven el canal, claro, para que lo sepa. Y Ramón Paredes, mi hermano, que está ahí con su dignísima esposa, María Leticia Ferrer. Contento de tenerlos a ustedes ahí y de tener a Ángel aquí, que inmediatamente se pone en sintonía con el programa, con el tema. Gracias, hermano. Los feminicidios que no se detienen, Ángel. Increíble, esto se ha convertido en una pandemia. Qué cosa tan terrible cuando uno contacta cada día, le toca a uno ser testigo de hechos tan abominables como la ejecución física de un ser que la primera condición que tiene es dar la vida. Y esa tragedia a las personas que, como yo, nació de una mujer humilde que vino de un campo y que dedicó su vida a criar su familia, a sus hijos, pero que tuve el privilegio de tener en el seno de mi casa, en mi hogar, a 3 hermanas. Y aunque tengo otros hermanos fuera de la casa, pero en mi casa crecí con 3 mujeres como hermana, una prima que se crió en mi casa y transitoriamente también vivió en mi casa una compañera de mi hermana que vino del interior del país a estudiar a la UAS, y antes era costumbre ese gesto de solidaridad de darle albergue a los estudiantes que venían de los pueblos. Y justamente esta amiga de mi hermana venía de un pueblo de la línea noroeste. Sí.
y fue una hermana más. Pero además en mi casa vivía una tía abuela y entonces yo vivía con 7 mujeres en mi hogar. Y mi mamá me educó no solamente en una educación familiar férrea, cristiana, sino que además me enseñó a compartir hasta las responsabilidades del hogar. Y eso me formó, me enseñó a respetar, además de amar profundamente a las mujeres. Tengo mis hijas, también tengo hijas hembras, y eso me ha consolidado en el respeto profundo que siento, sin hablar de las mujeres heroicas que hemos tenido en la historia de la humanidad, en la historia de la República Dominicana, que además, yo digo, de que en la última etapa del desarrollo de la humanidad, a las mujeres le ha tocado también salir a las calles a compartir la responsabilidad que antes era exclusiva de los hombres, por ese machismo ancestral con el que nosotros fuimos criados. El trabajo era algo exclusivo de los hombres. Y entonces en los últimos tiempos, la realidad de la preparación, la apertura de la educación, ha demostrado que las mujeres tienen condiciones exactamente iguales que nosotros. Y yo, que tuve la oportunidad de desempeñar un puesto público y me rodeé en las 2 oportunidades en que me tocó ser funcionario del Estado, de un equipo fundamentalmente de mujeres, me sentía mucho más cómodo, protegido en términos de una administración honrada y satisfecho de la labor que ese equipo de mujeres le brindó al país a través de la posición que como equipo nos tocó desempeñar. Y yo digo, hay que ser no solamente un energúmeno, estar padeciendo alguna enajenación mental o sencillamente ser un monstruo, o para quitarle la vida a una mujer, o para maltratarla de manera excesiva, o los casos que estamos siendo testigos en los últimos meses de manera abrumadora, abusar. Y esto lo traigo a colación porque en el día de ayer vi con estupor la historia de una niña de apenas 12 años que está embarazada del padrastro que vivía con su madre en una pequeña casita en un pueblo alejado del Distrito Nacional. Esto es casi como asesinar a una mujer. Embarazar a una niña de 12 años no se compara con quitarle la vida a un ser humano y mucho menos quitarle la vida a una mujer, pero está condenando a ese indefenso ser extraordinario que es una niña, que está llamada a convertirse en una mujer, a construir una familia, a alumbrar hijos, a educarse. Y casi brotan lágrimas de mis ojos cuando escuché a la niña hablar y le preguntaron que cuál era su sueño. Y ella decía, aún en una casa con el piso de tierra, cobijada de zinc, y en el medio de la desgracia que ella está viviendo en este momento, esa niña decía que ella tenía el sueño de ir a la universidad y de ser arquitecta. O sea, la firmeza, la fuerza de espíritu que aún tiene esa niña para sobreponerse a ese acto monstruoso que la tiene postrada ahora. No hablemos de las probabilidades que tiene esa niña de padecer preeclampsia a la hora de alumbrar, de la secuela porque sus órganos todavía no están completamente desarrolladas, inclusive su estructura mental todavía no está preparada para esto. En el medio de la desgracia que está viviendo, de prácticamente un asesinato de su vida, esa niña se mantiene firme con una visión propia fundamentalmente del ser que son las mujeres. Es algo desgarrador. Sí. Estar asistiendo a esas declaraciones de prensa, a esas fotos en los periódicos, a esas fotos terribles, a esas imágenes de las redes sociales,
que impactan, que desbastan al ser humano. Ángel, en el introito de tu impactante e impresionante intervención, tú resaltabas las damas honorables que forman parte importante de tu familia. Y yo quiero decir, Ángel, que yo tengo 9 hermanas, de padre y madre. 9 hermanas y 5 hermanos, de padre y madre. Y, por cierto, resaltar el hecho de que Inés, allá en Carbonera, siempre de manera religiosa ve el programa conjuntamente con su esposo Federico, Zeneida también, Ángela aquí, todas mis hermanas, saludo para ellas. Pero yo digo, Ángel, y es que no tienen una mujer, es que no tienen una hija, es que no tienen una madre, estos monstruos, porque tienen que ser monstruos. O sea, quitarle la vida a una mujer por un asunto de celo, por un asunto intrascendente, pero también violar a una niña. Óyeme, en estos momentos el acoso sexual, la violación es mucho más grave que el narcotráfico incluso. Que el tú involucrarte en el manejo de las drogas y ese tipo de cosas es peor, es menos malo, menos dañino que tú acosar a una menor, que tú violar, que tú ir a lo que son las vías de hecho, o sea, atentar contra la integridad física de una dama. Y yo digo, no tienen una madre, no tienen una hija, no tienen una esposa. O sea, porque definitivamente, Ángel, no es posible que sigamos por este derrotero que vamos. En una semana, 3 mujeres asesinadas. No, lamentablemente, Ángel, así no se puede, lamentablemente. Nosotros queremos pasar a otro tema con la venia de ustedes, Ángel, y ya pasar a lo que es la parte política del país. La gente ya un viernes donde empieza a distenderse un poquito, a relajarse un poquito, también como que este tipo de tema es tan impactante, impresiona desagradablemente tanto a la sociedad dominicana que tú tienes incluso que controlarlo y manejarlo, sí. Porque es difícil poder resistirlo. De todas formas, también hay un tema del que no podemos sustraernos, porque es parte del diario vivir, es parte de la idiosincrasia del dominicano, que tiene que ver con la P, son dos, la política y la pelota. Exacto. Por cierto que la pelota está muy buena, dicho sea de paso. Y entonces, en lo que tiene que ver con la política, hay un joven, ya no tan joven, porque supongo que Tony Peña Guava tiene alrededor de 50 años. 51. Pues, efectivamente. Y entonces, bueno, hace mucho alarde, por cierto, de sus apellidos. En el día de hoy tronó y dijo que el PRD no era un instrumento para regalárselo a nadie, que él incluso tiene las pretensiones de lanzar formalmente y oficialmente su precandidatura de ese partido, pero entonces ese acontecimiento en sí constituye una contradicción, porque si el PRD se lo va regalando, se supone que ya él pierde el derecho de aspirar, se supone a lo interno de ese partido. Él está aspirando a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Dominicano, y yo pienso que él se equivoca, Ángel, porque la verdad es que, por cierto, hay que reconocer, el PRD precisa y coincidencialmente en los últimos meses se ha estado revitalizando, se ha venido fortaleciendo, y eso lo ven los dominicanos y las dominicanas. No se trata de una opinión caprichosa de Elcido Díaz. La gran verdad es que el PRD ha estado incluso recibiendo dirigentes que eran importantísimos de ese partido en el pasado, que se fueron al PRM, que se fueron a otros partidos, incluso partidos minoritarios que han decidido, por ejemplo, Cristian Paredes, por ponerte un ejemplo, era del partido Moda, un dirigente de historia realmente en el país,
y está de regreso en su PRD. El mismo Alejandro Abreu, que era del partido Moda, y ya está de regreso en su PRD. Hay dirigentes prominentísimos, importantísimos, como Nene Cabrera, que no se han movido de su partido, que han estado ahí intactos y que le han dado siempre esplendor y brillo a ese partido. El mismo Ángel de la Cruz también. O sea que yo pienso que Tony Peña no tiene razón. Entiendo yo, Ángel. Sí, mira, se ha puesto de moda, y se ha hecho un hábito que cuando la gente va a lanzar candidaturas, fundamentalmente a cargos selectivos del volumen de la presidencia de la República, y yo digo que como un método equivocado, se toma como punta de lanza la elaboración de pronunciamientos estridentes que no persiguen otra cosa que no sea llamar la atención de la opinión pública, porque no ocurre así con el electorado. Equivocadamente, o contrario a lo que se percibe, esos pronunciamientos estridentes lo que hacen es que esas candidaturas, lejos de trazar una línea en función de producir planteamientos, propuestas específicas diferentes a las que tenemos hoy, de enamorar el electorado, la gente lo que termina diciendo: esto es parte del folclore, esto es parte de la chercha política, esto es más de lo mismo. Y yo te digo, a mí me apena que eso ocurra, porque Tony es una persona con la que nosotros compartimos largos años de nuestra vida política, de nuestro activar, y la verdad que el lanzamiento de figuras nuevas al escenario político, al ruedo, a la persecución de la candidatura presidencial y posteriormente de la posible nominación o consecución de su objetivo de conseguir la presidencia de la República, lo que la gente espera es propuestas, pero no solo propuestas, sino además de las propuestas, una ruta para definir cómo se aplicarán esa nueva propuesta. Cuando a un precandidato nuevo se le pregunta: ¿y usted qué propone? Yo propongo resolver el problema eléctrico, resolver el problema de la inseguridad ciudadana, resolver el problema de la justicia, resolver el problema de la salud pública. Pero ninguno de esos candidatos que salen al ruedo, salvo honradas excepciones, explica con claridad de dónde van a salir los fondos, cuáles son los ajustes que se van a realizar objetivamente, planteamientos que sean creíbles. Eso significa que son planteamientos populistas, de corte populista. Claro. Para referirme específicamente al tema que nos trajo a este análisis, el planteamiento de que el PRD no se le puede regalar a nadie, primero es un desconocimiento de la realidad objetiva de la actividad política. Porque ¿a quién se le ocurre pensar que un partido político se lo van a regalar a nadie? Claro. Pero no se lo van a regalar a nadie, y tampoco se lo van a regalar a mi querido hermano, el compañero Tony. Porque en política no se regala nada. No se regala nada. No. En la vida nada se regala, y menos cosas importantes. No hay manera de conseguir grandes objetivos que no sea con grandes sacrificios. Y yo reconozco que Tony es un tipo que tiene hábito de trabajo político, curtido en la actividad política, en el buen sentido de la palabra. Pero la realidad objetiva es que en este momento, fuera de la figura de Miguel Vargas, que está realizando una labor extraordinaria en la responsabilidad de funcionario público que le ha tocado, y que eso le ha permitido refrescar
airear con nuevos aires su figura política, su imagen en la sociedad, y que además también yo me imagino, aunque Miguel todavía de manera oficial no está caminando en una precandidatura ni en una candidatura, pero me imagino que en su momento, él, que es un político ya, digamos que consagrado a la actividad política, además de su responsabilidad en este momento como canciller de la República, saldrá a buscar la candidatura presidencial. Y oye, hermano, la vida es un problema de realidad. En el día de hoy, en el PRD, Miguel no tiene competencia a ningún cargo que aspire. No, definitivamente, claro, Ángel. Pero además, ese mismo Miguel Vargas, Ángel, que tú haces mención y resalta su liderazgo consolidado en ese partido, ha dicho que el PRD irá con candidatura propia en el próximo proceso. Entonces eso también desdice, contradice la opinión, la aseveración de Tony Peña, en el sentido de que el PRD no es un objeto para regalarse a nadie. Bueno, pero no entiendo esto, porque si el líder de ese partido ha dicho de manera categórica más de una vez que el PRD irá con candidaturas propias en el próximo proceso, entonces eso evidentemente que constituye una contradicción. Pero además, también hay que preservarle y reservarle a Miguel siempre una brecha, porque en política, naturalmente, Miguel tampoco va a cometer el error, no creo que sea tan torpe, no creo que sea una persona torpe para decir que el PRD irá aliado. En política la circunstancia determinará cómo irá ese partido. Yo soy dirigente de un partido y el líder de ese partido, que es Emilio Rivas, el presidente, fundador, ideólogo y líder de ese partido, en su momento decidirá conjuntamente con los organismos, con sus dirigentes cimeros de ese partido, qué hacer, porque reitero, en política es la circunstancia lo que determina el accionar. Y entonces, de todas formas, nosotros pretendemos asegurar en este caso que Tony Peña, independientemente, Ángel, de esa experiencia y madurez que pudiera tener acumulada, que tú la resaltabas, pero en este caso se manejó sin la experiencia que su hoja de vida, su historial político indica. La gran verdad es que Tony Peña, que pienso yo, estaría quizá un tanto entre comillas fuera del gobierno, porque él no quiso participar, no quiso ser parte formal de la alianza del PRD con el PLD. Pero recuerden, señores, que Juan Bosch acuñaba una frase histórica célebre cuando decía que en política muchas veces, que generalmente eran más importantes las cosas que no se veían que las que se veían. Y entonces yo no descarto algún nivel de participación de Tony en el mismo gobierno. Vamos, con la anuencia de ustedes, a una pausa y regresamos con la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana, de manera especial lo relativo a la asamblea del 27 por parte del Comité Central, y también con las llamadas, con la participación de ustedes a partir de cuando regresemos de la pausa. La Cámara de Diputados aprobó esta semana en segunda lectura los proyectos de ley sobre protección a la persona adulta mayor y el que designa como Honoré Botello las calles Caracas y Montecristi. En ese mismo orden, la resolución que otorga un reconocimiento al ex pelotero David Ortiz. También el presidente Radamés Camacho recibió al embajador de China en el país, Chang Run, encabezó la 6ª jornada de prevención de cáncer de próstata y de mama e inició un proceso de visitas a departamentos de este órgano, comenzando por Secretaría General Legislativa, Protocolo, Seguridad y Comisiones. Asimismo, la vicepresidenta Gilda Moronta recibió a la embajadora de Canadá en el país, Shauna Hemingway, y una delegación de jóvenes políticos de Colombia, mientras que Radamés González y Julito Fulcar efectuaron visitas guiadas con jóvenes de Santo Domingo Oeste y representantes de cooperativas internacionales. En la Cámara de Diputados, seguimos trabajando.
En un mundo donde todos sueñan, solo la auténtica Lotería Nacional del Padre Villini convierte en realidad tus sueños. Activa y comercial, pero con sentido social, tu Lotería Nacional. Atendiendo el anhelo del presidente Danilo Medina de que es un derecho fundamental el que una persona pueda tener título de propiedad del terreno donde vive, la Dirección General de Bienes Nacionales, a través de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos del Estado, ha entregado 1.573 títulos definitivos de viviendas construidas en terreno del Estado, representando un ahorro de más de 78 millones de pesos a favor de los beneficiarios. Desarrollamos un cronograma para seguir poniendo en manos de familias de todo el país miles de certificados de propiedad, mientras se trabaja en la depuración de otros 17.000 existentes en bóveda. Este compromiso con los más necesitados impulsa al gobierno a iniciar el proceso de titulación de más de 53.000 apartamentos, viviendas y locales comerciales de proyectos habitacionales construidos por el Estado desde el año 1962 hasta el 2008. Una forma real y eficaz de combatir la pobreza. La Fundación Manos Fraternas continúa trabajando junto a un grupo de personas comprometidas con el bienestar social sin fines lucrativos, asistiendo de manera voluntaria a la sociedad, orientados a los servicios de educación, salud y nutrición para favorecer a niños y niñas en condición de extrema pobreza, personas con discapacidad y envejecientes, con el firme propósito de disminuir la desigualdad social en que se desenvuelven y con amor propiciarles mejor calidad de vida. Síguenos en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter o accede a nuestra página web www.manosfraternas.org. Fundación Manos Fraternas, unidos al servicio de la humanidad. Camtech, campamento de tecnología, 12 horas de pura adrenalina, 8 seminarios, 8 certificados, etiqueta y protocolo, seguridad tecnológica, oratoria, edición de audio, fotografía profesional, diseño de página web, servicio al cliente aplicado a las nuevas tecnologías, relaciones humanas, sábado 3 de noviembre, Iglesia La Hermosa, autopista de San Isidro. De 7:30 de la mañana a 8:30 de la noche. Incluye almuerzo, meriendas, certificados de participación. Inscripción, 200 pesos por persona. Para reservación, 809-860-0068. Camtech, un día de pura adrenalina. Patrocinadores: Pastor Dio Astacio, Jóvenes con Dio, El Derecho a la Ciudad, Municipios, PC Outlet, Gresefu, P Multiservice, La Mesa del Diálogo, La Iglesia La Hermosa, Todo Cómputo, Presentaciones Profesionales. Camtech. Es cierto que en la vida moderna, en la actualidad, la percepción juega un papel casi tan importante como la realidad. Pero en el quehacer político siempre se dice que la actividad política se divide en dos grupos. Gente que son considerados idealistas, teóricos, y mucha gente utiliza la palabra teórico de manera peyorativa, de manera equivocada, porque un teórico significa que es un político con la cabeza bien amueblada, que invirtió tiempo en tirar páginas para la izquierda y que tiene una visión
de la actividad política global, completa, que conecta a la realidad con la formación conceptual. De hecho, en algún momento se puso muy de moda el concepto, el término de conceptualizar, porque una de las principales figuras políticas de América Latina, que sin duda lo es Leonel Fernández, para privilegio de todos los dominicanos, independientemente de la valoración que usted tenga de Leonel Fernández, esa es una realidad objetiva. Una llamadita, Ángel, con el perdón tuyo. Sí, cómo no. Sí. Buenas noches. Adelante, buenas noches. Buenas noches. Adelante, sí. ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí, quería externar mi posición política. Sí, adelante. Fíjate, hablar de que Tony Peñaguaba ese tipo no ha perdido todo lo que como ser humano puede, porque ese tipo lo que anda buscando peso no sirve para nada. Eso de presentarse ahí como candidato a la presidencia no tiene ningún valor. Gracias. Muy bien, muchas gracias a usted. Sí, Ángel. Yo decía el tema de el valor de el concepto de que hay un grupo que es valorado como teórico y otro como pragmático. Ángel, perdóname, tenemos una llamada. Adelante, adelante. Buenas noches. Buenas, comunícame con el programa. Adelante, lo escuchamos. ¿Quién nos habla y desde dónde? Adelante, buenas. Yo quería referirme al tema de que él dice que Miguel Vargas ha mejorado su imagen, pero es todo lo contrario. La encuesta dicen todo lo contrario. Es el político con la mayor tasa de rechazo, y cuando un político encabeza un partido y tiene la mayor tasa de rechazo, no hay forma de que ese partido avance hacia adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Y decía lo del pragmatismo, porque sin duda que le guste a usted o no le guste, la suerte de la actividad política dominicana, usted le pregunta a 10 dominicanos, ¿quién va a ganar las elecciones en el 2020? Y la gente al día de hoy no tiene una definición clara, y para utilizar la herramienta que señalaba el amigo que nos llamó, la última encuesta dice que rondando el 45% de los dominicanos todavía no está decidido por quién va a votar. No tiene claro su simpatía de cara al 20. Y yo las encuestas siempre la valoro de manera positiva, porque es un retrato de la realidad de un momento. Y sé que las encuestas en esta etapa de la actividad política todas tienen niveles de manipulación, pero independientemente de eso, un político inteligente utiliza las encuestas como una herramienta de trabajo para saber dónde tiene que mejorar y dónde está bien para apretar, para intensificar la consolidación de esa preferencia o de esa aceptación. Lo que decía es que la suerte de la realidad política dominicana está en una especie de paréntesis, de pausa, porque todo el mundo está esperando qué va a hacer el presidente de la República. Hay un limbo, hay a partir de marzo. Pero en el medio de ese paréntesis hay una realidad objetiva. El pragmatismo nos obliga a ver que el 27 de este mes hay un acontecimiento interesante que ya le mete influencia a lo que podría ocurrir de cara a marzo, abril y al año que viene con relación a la definición de lo que puede ocurrir en el PLD. Y eso es la celebración de su comité central para definir la categoría o el método, la modalidad en que se van a realizar las primarias de ese partido. Mira, Ángel, parece que en estos momentos las cosas marchan de manera normal en el montaje de esa actividad, diríamos de esa histórica actividad, porque como tú decías, evidentemente que esto pudiera marcar un antes y un después,
porque la oposición pudiera entonces frotarse la mano si las cosas no le salen a ellos, a los PLDistas, como esperan ellos precisamente. Y por el contrario, si ellos realizaran una actividad ejemplar, una actividad en la que les sirva a ellos para demostrar que saben colocar el interés general por encima del interés particular, entonces pudiera ser que quien se frote la mano sea el PLD, sean ellos. En pocas palabras, la gran verdad es que tienen la prueba de fuego, esa es la verdad, el sábado 27, sí, creo que sábado 27, efectivamente, es la gran prueba de fuego de los PLDistas. Vamos a coger esta llamada y continuamos. Bueno, se cayó. Entonces, Ángel y amables televidentes, digo que se han calmado las cosas ahí y parece que todo va bien, porque en principio, cuando se escogió la comisión para montar la actividad, hubo algún revuelo e incluso congresistas de ambos bandos, entiéndase de Danilo Medina, el dirigente político, y de Leonel Fernández, también el presidente de ese partido, se produjeron algunas grietas en el Congreso y parece que eso se calmó y en estos momentos no ha habido ruido y eso nos hace pensar que las cosas a lo interno del PLD, que las cosas en lo relativo al montaje de esa asamblea del Comité Central parece que van bien, porque no hemos escuchado ruido. Vamos a coger esta llamada. Buenas noches. Sí. Adelante. Sí, fíjate, nosotros creemos que el candidato que le merezca la confianza a la Marcha Verde, ese va a ganar las elecciones en el 2020. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a usted. Entonces, en esencia, Ángel y amables televidentes, el país estará en atención el próximo sábado, entiéndase, el próximo sábado estará en atención porque esa asamblea del Comité Central va a determinar muchas cosas. Si se salen por la puerta ancha los PLDistas, entonces se le va a suministrar a ese partido mayores posibilidades. Si la oposición entonces logra su objetivo, porque esa es la verdad, porque es una lucha de intereses, si la oposición logra su objetivo, y lograr el objetivo para la oposición es que fracase la asamblea del PLD. Esa es la gran verdad, señores. Es una lucha de intereses que hay. Pero en esencia, lo más importante es que se consolide y que se fortalezca la democracia. No importa los resultados. Lo más importante es el fortalecimiento de la democracia, Ángel. Sin duda. Mira, yo pienso que el escenario de la asamblea del Comité Central, como bien tú señalas, es... Ángel, tengo que interrumpirte. Adelante. Buenas noches. Es una Adelante. excelente interrupción. Si es posible, pásame al interactivo, por favor. Perdón, Pásame al interactivo, por favor, del programa. Adelante, sí, adelante, está. Te escuchamos. ¿De dónde tú nos hablas? Adelante. Aló. Sí, adelante. Fíjense, para dar una opinión certera referente a las primarias abiertas o cerradas en el PLD, que eso se va a discutir, se va a discutir el sábado 27. Hay que estar dentro del PLD. Mire, las primarias del PLD van hacia abiertas, porque Leonel y Danilo se van a poner de acuerdo. Primero, para Leonel ser el candidato del PLD, tiene que ponerse de acuerdo con Danilo. Y para que las primarias sean abiertas, Danilo tiene que ponerse de acuerdo con Leonel. Y las primarias van a ser abiertas y no va a haber ningún tipo de inconveniente. Muy bien, muchas gracias. Mira, yo, sin ser PLDista, sin estar dentro del PLD, tengo una visión parecida a la de ese... Muy objetivo. Miren, yo siempre digo que los organismos, las instituciones, hay que juzgarlas por los hechos, no por las palabras. Leonel y Danilo son no solo las dos principales figuras políticas del PLD, sino
siempre digo, le guste a alguien o no admitirlo, en este momento son las dos principales figuras de la República Dominicana. Y yo digo que ellos están jugando como se juega a la política, que es la lucha por el poder. Cada uno está jugando su posición, tensando sus fuerzas, tensando sus posiciones, pero que al final ese es un partido que ha demostrado tener vocación de poder, y yo no creo que en esta ocasión será diferente. Al final, en el medio de tensiones propia de la lucha por la persecución del poder, al final ellos se van a sentar y harán lo que le convenga a ese partido. Sí, buenas noches, adelante. Bueno, yo quiero ¿quién nos habla? algo. Adelante. Bueno, yo quisiera que ustedes, los periodistas, le digan las cosas como son al pueblo. Aquí no se está discutiendo que si Leonel, ni Hipólito, ni Danilo. Aquí se está discutiendo que ya el pueblo está harto de esta delincuencia que tiene el PLD. Del Partido de la Liberación Dominicana completo. Es eso. No es que Leonel, no es que Danilo, no es que Hipólito. Estamos hartos de esas tres personas. Del gobierno del PLD. Es de eso que el pueblo está harto. Muchas gracias. Bueno, pero precisamente el país, el sistema democrático del país, le permite a los dominicanos y a las dominicanas decidir. Vienen procesos electorales que será una oportunidad preciosa para los dominicanos decidir. Con eso no hay ningún inconveniente. No, y el caballero que nos llamó dijo que el pueblo está harto de Leonel, de Danilo y de Hipólito, pero no hizo el planteamiento de su candidato. Claro, claro. Que debió aprovechar. Porque ese es el problema, entonces, que tampoco se unifican. Tampoco se unifican y no hacen lo que se llamaba antes esfuerzo concentrado. Amables televidentes, ha sido un verdadero placer para Ángel, para nosotros, compartir esta hora con ustedes, pero el tiempo en televisión es inclemente. Si Dios mediante, el lunes estaremos nueva vez con ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Y solo hablamos de política, no hablamos un chin de pelota. Se lo debemos para el viernes que viene. Se lo debemos.